vamos a entrar en materia. Me gustaría que antes de abordar la palabra de Dios podamos orar, así que adoptamos una actitud reverente y hablamos con nuestro Dios. Eterno Dios, Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Señor, gracias por la gran bendición de contar con tu dirección, con tu presencia. Gracias por la maravillosa oportunidad de compartir con mis hermanos del Distrito La Redención para en esta hora poder enriquecernos con tu palabra. Permite, oh Dios de amor, que todos los que estemos en contacto con este programa podamos ser edificados, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero compartirles un pasaje, una porción que encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En el capítulo 13, versículo 14, nos dice de la siguiente forma: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este pasaje sobre el cual vamos a iniciar el estudio en esta noche, bien claro presenta allí a tres personas. Repito, el apóstol Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que allí muestra claramente a tres individuos que vamos a analizar brevemente en esta noche. Cuando hablamos de deidad, ¿qué nos llega a la mente? Bueno, algunos hablan de esta creencia como la creencia de la deidad o la Trinidad. Ambos conceptos son utilizados para hacer referencia a la misma creencia. Y cuando hablamos de deidad, ¿qué viene a nuestra mente? Bueno, viene a nuestra mente Dios. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española traduce deidad o define deidad como un ser divino o una divinidad. Simple. Deidad es sinónimo de ser divino o divinidad. Bien, ahora, la Iglesia Adventista ha acuñado el concepto de deidad, pero hace tiempo atrás se usaba con mucha frecuencia el término que también mencionamos, Trinidad. No se usaba el término deidad. Empezó a dejar de usarse porque se levantaron algunas problemáticas con relación al término Trinidad, que más adelante brevemente vamos a analizar. La Iglesia Adventista del Séptimo Día entiende, cree en la deidad, pero no como un solo ser. La Iglesia Adventista cree que hay un solo Dios, claro está, pero que este Dios está compuesto por tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estos tres forman parte de una unidad de tres personas coeternas. Estos tres forman parte de una Trinidad indisoluble. Cada uno es Dios en sí mismo, pero los tres también son Dios. O sea, que hay un solo Dios. Pero, ¿cómo así coeternos? ¿Qué significa este término, este concepto, coeternos? Bueno, el término coeternos lo que quiere decir es que cada uno de los tres mencionados, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cada uno es eterno en sí mismo y igual que los demás, pero no existió uno antes que el otro. O sea, los tres han existido siempre. Y cuando hablamos de tres personas coeternas, hacemos referencia a ese elemento. Coeternos es que los tres son eternos, pero que ninguno fue primero que el otro, sino que los tres han existido desde siempre. Y es importante que tomemos esto en consideración al abordar la creencia
de la deidad. Ahora bien, ¿cómo entender el hecho de que cada uno es Dios? ¿Cómo es eso? No es que hay un solo Dios. ¿Cómo es que ahora tú me dices que hay un Dios, pero que hay tres personas, que los tres se llaman Dios, pero que no hay tres dioses, sino un solo Dios? ¿Cómo es eso? Bueno, aquí debemos hacer un paréntesis. En una ocasión, un señor encuentra a un niño a la orilla de la playa y encuentra que el niño tiene un hueco en la arena y trae un colador. El niño entra a la playa, mete el colador, viene corriendo al hueco y el hombre le pregunta, ¿qué haces? Y le dice, estoy intentando vaciar el mar. O sea, este niño quería con un colador vaciar el mar en un hueco a la orilla de la playa. Y a veces nuestra mente quiere hacer eso con Dios. Queremos que la inmensidad de Dios sea poder como guardarla, como poder tenerla en una mente corta, en una mente finita, como es la mente del ser humano a nivel terrenal, obviamente. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de poder entender muchísimas cosas, pero obviamente fruto del pecado, el hombre ha ido perdiendo esa capacidad. Hoy día, aunque hay muchas personas con una capacidad, con un coeficiente intelectual increíble, hoy día no es tan posible como lo era para Adán y Eva comprender las cosas. Claro, Adán y Eva antes del pecado. Así que, reitero, el ser humano está acostumbrado a creer solamente aquellas cosas que él puede explicar, que puede comprobar. De hecho, nos basamos en eso, en la ciencia, que si no se puede comprobar, no existe, no es real. Entonces hay que tomar esto en cuenta. Al nosotros querer entender que Dios es tres personas, pero que no son tres dioses, sino que cada uno es Dios en sí mismo, pero que no es un Dios independiente, sino que los tres forman lo que nosotros conocemos con Dios, hay que tomar en cuenta que nosotros somos seres humanos infinitos y que a veces queremos explicar y entender las cosas de Dios cuando nuestra mente es finita por la degradación que el pecado ha causado en cada uno de nosotros. Bien, y entonces, cuando hablamos de Dios, lo primero que debemos tener presente es que nuestra mente finita, como ya había mencionado, nuestra mente mundana, nuestra mente carnal, nuestra mente limitada, nuestra mente depravada, degenerada por el idioma pecado y todas esas cosas negativas por las cuales podemos definir nuestra mente pecaminosa, no podremos entender ni explicar a Dios mientras seamos mortales. Claro, Dios nos da la capacidad y nos revela su verdad para que de alguna forma, como dice el apóstol Pablo, palpándole hallemos. O sea, Dios se revela a nosotros con la intención de que podamos conocerlo. Pero independientemente de que Dios se revele a nosotros o no, tenemos que tomar en cuenta que mientras vivamos en el mundo, somos miembros de un mundo pecador. Hasta que Cristo no nos transforme a su imagen y semejanza, como éramos en el principio, hay cosas que no podremos entender en esta tierra, que no podremos manejar. Es entonces mi invitación, que todos procuremos llegar al cielo para que entonces podamos por la eternidad poder aprender de Dios, de Cristo, de todo lo que implica la santidad de Dios, los misterios de Dios. Bien, pero no vamos a dejar las cosas tan huecas, tan vacías. Bien, veamos esto. Hace algún tiempo, el boletín del Barma Group Research publicó los resultados de una encuesta sobre la percepción que tienen o que tenían para ese tiempo los cristianos sobre los seres celestiales. O sea, hace un tiempo se hace una encuesta, se hace un estudio para ver cómo los cristianos conciben la idea, la creencia en ese Jesús, concebían que cada ser humano es un Dios en sí mismo. Bien,
cerca del 22%, entonces, eso era el 25%, ¿verdad? Cerca del 22%, entonces entendía que Jesús no era Dios. Creían en Jesús, se llaman cristianos, pero no creen o no creían, bueno, todavía hay personas que piensan así, no creen que Jesús es Dios. Estamos hablando de una encuesta que se hizo entre cristianos. El 33% no acepta al Espíritu Santo como un ser personal. O sea, entienden que el Espíritu Santo es una fuerza que se desprende de Dios, pero que no es un ser personal, diferente a Dios, diferente a Jesús y que forma parte de la misma unidad que gobierna el cielo, que rige los asuntos del universo. Bien, ahora, ¿cómo así? ¿Qué pasó entonces? Bueno, ¿cómo es eso de que un individuo, un cristiano, un creyente, entiende que la Biblia es la única fuente confiable de formación espiritual, la única fuente confiable de verdad? ¿Cómo es que un ser que cree en la Biblia concibe la Biblia de esta forma, pero al mismo tiempo rechaza las verdades bíblicas que la palabra de Dios presenta, pero simplemente porque no las puede explicar? Y es lo que sucede con la encuesta que se mencionó anteriormente. Como hay cosas que nosotros como seres humanos no podemos explicar, pues tendemos, al igual que las personas del mundo, a dar por sentado que eso es o es opcional, creer en eso, o es simbólico, no se está refiriendo exactamente a eso. O sea, cuando yo no puedo explicar algo para dar una explicación lógica, digo, no, eso es relativo. No, eso es un símbolo. La Biblia no se está refiriendo directamente a eso. Y es lo que está presentando entonces el estudio que mencionamos anteriormente. Ahora bien, la palabra Trinidad no es un término bíblico. Me explico. Usted puede buscar en toda la Biblia y no va a encontrar el término Trinidad en la Biblia. Como el término Trinidad no está en la Biblia, entonces muchos entienden que la doctrina o la creencia de la Trinidad, de la deidad, no es bíblica. ¿Por qué? Simplemente porque el término no está en la Biblia. Ahora yo me pregunto, ¿la Biblia menciona cigarrillo? La Biblia no lo menciona, pero nosotros como cristianos entendemos que no es factible consumir derivados del tabaco, consumir cigarro. ¿Por qué? Porque hace daño. Ahora, hay otros términos que la Biblia tampoco menciona, pero nosotros los acuñamos como buenos y válidos. Por ejemplo, el término milenio no está en la Biblia. La Biblia hace referencia a 1000 años que van a preceder al segundo advenimiento de Cristo, o sea, que van a estar después del segundo advenimiento de Cristo. Posterior al segundo regreso de Jesús, habrá un periodo de 1000 años al que nosotros los adventistas de manera especial llamamos milenio. Pero el concepto milenio no es un concepto que está en la Biblia. En la Biblia hay una serie de pasajes que pueden ayudar a lo que nosotros llamamos milenio, nos pueden ayudar a comprender eso. Pues de la misma forma que en la Biblia hay pasajes que nos pueden ayudar a comprender lo que conocemos como milenio, aunque el término milenio no existe en la Biblia, de esa misma forma hay muchos pasajes en la Biblia que nos pueden ayudar a entender el término deidad o el término Trinidad, aunque no estén presentes en la Biblia. Otro concepto que no está en la Biblia, pero que nosotros los cristianos, los adventistas acuñamos, no solamente los adventistas, los cristianos acuñan este término, es el término de encarnación. El término encarnación no está. Ahora bien, entendemos que Jesús se hizo hombre, que Jesús se humanó,
que Jesús descendió del cielo desechando su estatus de Dios, de hijo de Dios, para venir a ser igual que tú y yo, un ser humano. Y aunque el término no lo vemos ahí per se en la Biblia, pero creemos en el concepto de encarnación, no reencarnación, que es un término totalmente diferente, con significado y también con implicaciones totalmente diferentes. Estamos hablando de encarnación, o sea, que el Hijo de Dios, o sea, Dios se hiciera hombre. Bien, por eso dice el libro de Juan que en el principio existía el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tabernaculó entre nosotros. Es como que Jesús creara, utilizar, nosotros que somos de clubes sabemos, una carpa y estuviera en medio del campamento con su pueblo. Esa es la idea de que Jesús habitó entre nosotros, o sea, hizo morada en medio de su pueblo como un ser humano, como somos tú y yo. Y ese elemento nosotros lo conocemos como encarnación, pero no está en la Biblia. Entendemos que hay muchos pasajes que hablan de que Cristo se hizo humano y por eso entonces damos aval al término encarnación. De la misma forma que nosotros creemos en un término encarnación, en un término de milenio, que aunque no están per se en la Biblia, podemos creer en el término Trinidad, en el término deidad, aunque el término per se como tal no se encuentra en la Biblia. ¿Por qué? Porque así como hay versículos que nos ayudan a entender el milenio, como hay versículos que nos ayudan a entender la encarnación, hay versículos que nos ayudan a entender la Trinidad. Nos ayudan a entender que Cristo, que Dios y que el Espíritu Santo forman parte del gobierno del cielo, que son uno, pero que cada uno en sí mismo es Dios, tiene la facultad de ser Dios. Bien, y es bueno que tomemos en cuenta esos elementos. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que la palabra Dios en el Antiguo Testamento, la palabra Elohim, que se traduce en el Antiguo Testamento como Dios, es una palabra plural. Así que hay un concepto que se llama la pluralidad de Dios. Este concepto de la pluralidad de Dios nos ayuda a entender que a pesar de que Dios es Dios, hay otros seres que trabajan con relación al gobierno de Dios y también se llaman Dios y forman parte de ese elemento al cual llamamos Dios. Pongo un ejemplo. Bueno, el término plural lo conocemos en materia de lengua española. Hacemos la diferencia entre plural y singular. Singular es que se refiere a uno y plural que se refiere a más de uno. Así que vamos a entenderlo de esta forma. Usted de momento decide hacer un moro para usted comer al mediodía. Usted no llama moro a cada elemento que compone ese plato. Usted va a poner arroz, va a poner habichuela, va a poner sazones. Usted va a poner agua, va a poner aceite, un cardero, fuego, y usted entonces va a mezclar todos esos elementos y va a traer como resultado un moro. Queremos entender a Dios de esta forma. Bien, pero ahora, cuando hablamos de la pluralidad de Dios, hablamos de que muchos elementos o más de un elemento forma algo que es uno en sí mismo. Bien. Vamos, por ejemplo, a ver algunos textos en el Antiguo Testamento que hacen referencia a la pluralidad de Dios. Que aunque Dios está presentando él como un individuo, está haciendo referencia plural a esa divinidad. O sea, Dios, él en sí mismo, que está hablando, está haciendo una referencia en plural. Por ejemplo, Génesis 1:26. Allí cuando todo está iniciando, cuando Dios comienza a crear, creó Dios los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, y comienza a mencionar. Pero en el versículo 26 de Génesis 1 dice que dijo Dios, dijo, no dijeron, dijo Dios, hagamos. El término dijo es un término singular, pero el término hagamos es plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. O sea, aunque Dios está hablando allí, está haciendo referencia a que con él hay más de un ser que están participando de la creación, que están aportando en la creación. Dios dice, hagamos, haciendo referencia a que hay más de uno, al hombre a nuestra imagen, y nuestro hace referencia a la primera persona del plural, nosotros. Bien, así que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 3:22 hace referencia a que el hombre es como uno de la deidad. Dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. Así que vuelve Dios a hablar, él que está hablando él solo, pero haciendo referencia a un conjunto que le acompaña en la obra creadora, en la obra mediadora, en la obra ministradora y también salvífica. En Génesis 1:17 encontramos también, con relación al relato de la Torre de Babel, que Dios dice, descendamos ahora y confundamos la lengua de esas personas para que no vayan a lograr completar la torre que están haciendo con la intención que lo están haciendo. O sea, hace una referencia también a un término que es plural, aunque Dios es quien está hablando, hace referencia, repito, a que hay con él más de una persona. Cuando hablamos de Isaías, por ejemplo, el llamado de Isaías en el capítulo 6, dice Dios, y ahora, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces ahí es cuando Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Isaías está hablando con un ser que él entiende que es Dios. Por eso él dice, ay de mí, que soy hombre de labios impuros y cohabitando en medio de un mundo, de un pueblo inmundo también de labios, y mis ojos han visto a Dios. O sea, él está haciendo referencia a que está viendo a un individuo, pero ese individuo que habla está diciendo, ¿quién irá por nosotros? Reitero, vuelve a hacer una referencia a un elemento plural, lo cual da a entender que Dios no es un solo ser, sino que hay más de un ser que acompañan a lo que nosotros llamamos Dios y que también son Dios, pero son una misma cosa. Bien, ok. Esos textos que hay en el Antiguo Testamento que hacen referencia a esa pluralidad de Dios. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, entonces también tenemos textos en el Nuevo Testamento que, de hecho, en el Nuevo Testamento hay más referencias a la pluralidad de Dios, a esa deidad, a esa Trinidad, que en el Antiguo Testamento. Pero bien, veamos brevemente algunos pasajes. En el libro de Mateo, capítulo 3, versos 13 en adelante, haciendo referencia al bautismo de Jesús, ¿qué ocurre allí? Juan el Bautista está bautizando a Jesús, pero dice el relato bíblico en Mateo 3 que cuando Jesús estaba siendo bautizado, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero entonces se abrió el cielo y se oyó la voz que dijo, he aquí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, allí está presente el Hijo que está encarnado, está presente el Espíritu Santo que viene en forma de paloma y está presente Dios. Los tres miembros del gobierno del cielo que se llaman Trinidad, que se llaman Dios, que se llaman Deidad, los tres están presentes allí. O sea, vemos en el Nuevo Testamento referencias a una pluralidad de ese Dios, a una pluralidad de esa deidad. Otro pasaje que podemos citar, Mateo 28:19, en la comisión evangélica y predicar, ¿verdad? En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hay otra referencia a estos tres miembros de la Trinidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, los versos 4 en adelante, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios es el mismo. Así hace referencia a tres seres también diferentes. Nuestro pasaje en cuestión, segunda de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. O sea, en el Nuevo Testamento
encontramos una cantidad también de referencias que apuntan a que hay tres seres que gobiernan, que rigen todos los asuntos del universo, que están presentes en el curso de la historia, dirigiendo todo, y a estos tres seres llamados Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo que nosotros conocemos como Dios. Ahora bien, muchos, como decía al principio, entienden que el concepto Trinidad es un concepto pagano, que no debemos acuñar el concepto. Por eso la iglesia por mucho tiempo ha puesto en un segundo plano el término Trinidad para evitar, ¿verdad?, contienda con los débiles en la fe. Pero es el término Trinidad un concepto pagano. Bueno, lógicamente no está el concepto per se en la Biblia, como habíamos mencionado en principio, pero tampoco lo está el concepto milenio, tampoco lo está el concepto encarnación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos rechazar el concepto Trinidad porque no está en la Biblia o porque tenga una referencia a algo pagano. No necesariamente, y voy a explicar. Bueno, con relación a la Trinidad, hay otros sistemas religiosos de la antigüedad que hacen referencia a diferentes trinidades o triadas de dioses. En Egipto, los sumerios, los babilonios, o sea, en esas culturas hacían referencias a diferentes deidades que ellos tenían como trinidad, como triada, o sea, un concepto de tres personas. Sin embargo, los conceptos fuera del que nosotros usamos como Trinidad, o sea, en la cultura babilónica, en la cultura sumeria, en la cultura egipcia y otras culturas, menciona a una cantidad de seres, o sea, tres seres, pero que no se ponen de acuerdo entre ellos. Se hace también referencia al relato del diluvio, según los escritos babilónicos, según los escritos egipcios, sumerios, y hace referencia, por ejemplo, a que en una de esas culturas dos se ponen de acuerdo. Bueno, sí, vamos a ver si nosotros destruimos al hombre, porque el hombre hace mucha bulla, el ser humano hace mucha bulla y los dioses no pueden descansar, pero no incluyeron a ese tercer miembro de su triada. Y de momento, este tercer miembro de la triada, cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, entonces vino e hizo una conspiración contra los otros dos. Nosotros no vemos ese concepto de tú me dices, yo te digo, de ese tira y jala en la Trinidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que no es similar a la cultura que tienen otros o al concepto que tienen otros de Trinidad basado en otras culturas. El concepto de Trinidad que usamos los cristianos, los que creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un concepto donde los tres forman parte de un mismo equipo que trabaja con una sola misión, la salvación del ser humano. Así que, aunque el concepto Trinidad no está per se, no está como tal, que diga que usted vaya un versículo y diga, porque la Trinidad, no, usted no va a encontrar eso en la Biblia, pero eso no quiere decir entonces que el concepto que tenemos de Trinidad, de tres dioses en uno, está erróneo o que es pagano, para nada pagano. El concepto que tenemos de tres personas que forman lo que llamamos Dios es totalmente bíblico y los versos que mencionamos anteriormente pues nos dan ayuda para comprender eso. Ahora, es la Trinidad o el concepto Trinidad católico. Hay personas que entienden que es un concepto que surge de la Iglesia Católica y por ende no debemos entonces creer en la Trinidad, no debemos creer en el concepto. Mis amados hermanos, aunque bien es cierto que nuestros hermanos católicos o la Iglesia Madre, como se llama, a lo largo de la historia ha cometido muchísimos errores. Por el hecho de que eso sea cierto, no quiere decir que todo lo que ellos presentan, todo lo que ellos creen, todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos viven está incorrecto. El hecho de que la Iglesia Católica o Iglesia Madre, como le podemos llamar hoy día, haya usado en algún momento el concepto de Trinidad o el concepto de deidad, no quiere decir que nosotros tengamos que desaprobarlo por completo porque ellos lo hayan usado. Para nada. Ellos creen en Jesús, tú y yo creemos en Jesús. ¿Está mal creer en Jesús entonces? Porque los católicos creen en Jesús.
Ellos creen en Dios, tú y yo creemos en Dios. ¿Está mal entonces creer en Dios porque ellos creen en Dios? No, para nada. Porque no se trata de dejar de creer en algo porque otro cree en eso y ellos no están bien. No, no se trata de eso. Se trata de analizar todo a la luz de las escrituras. Y es importante que tomemos esto en cuenta. Ahora, ¿en qué nosotros somos beneficiados con la idea de la Trinidad, con la idea bíblica de la Trinidad? Bueno, algunos entienden que el concepto bíblico de Trinidad no tiene ningún aporte que hacer al ser humano. Ven acá, ¿y de qué me vale a mí aprender eso? ¿Y qué me sirve eso a mí para la salvación? ¿De qué me sirve a mí aprender si la Trinidad, si no la Trinidad? ¿Y qué yo voy a hacer con eso? ¿Eso me va a ayudar a mí a salvarme? ¿Yo me voy a dejar de salvar porque no crea en eso? Te voy a decir lo siguiente. El concepto Trinidad, de manera especial, te voy a poner 3 puntos. El concepto Trinidad aporta en esas 3 áreas que te voy a mencionar. Número 1, nos ayuda en contra del egoísmo. Cuando, como yo citaba anteriormente, en esa cultura pagana, que 2 se pusieron de acuerdo de esa Trinidad para destruir a la raza humana porque no dejaban dormir a los dioses con su bulla, hubo uno que no estuvo de acuerdo y se armó un cambalache allí. Ahora, en el concepto Trinidad que tú y yo tenemos, un concepto de 3 personas que forman el concepto Dios, en ese concepto que nosotros tenemos, el Padre, que es mencionado como creador de todo, Salmos 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿verdad? El Padre, dueño de todo, pone a la disposición del Hijo, que también es dueño de todo, porque el apóstol Pablo registra que sin el proceso creador de Cristo, nada de lo que existe existiera. Ahora, el Padre es dueño de todo, pero el Hijo también es dueño de todo. Y ellos cada uno pone a la disposición del otro ese todo de lo cual son dueños. Y nadie jala para un lado ni para otro lado. Todos trabajan con una meta en común, la salvación del ser humano. Dios cumple una función en el cielo. Cristo viene a cumplir una en la tierra como sacrificio por nosotros. Luego Cristo va a mediar ante Dios por nosotros. Y entonces desciende el Espíritu Santo a hacer la función de ayudarnos, de convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Cada uno se subordina a la función que el otro esté cumpliendo en un momento determinado para de esta forma cada uno cumplir con un propósito que tiene en común la salvación del ser humano. Así que nos ayuda en contra del egoísmo. ¿Por qué? Porque cuando estos 3 están siempre de acuerdo en todo y cada uno pone a disposición del otro lo que es para cumplir un fin en común, que es la salvación del ser humano, me dice a mí, me da a entender a mí que yo no debo estar jalando para mi lado y ver cómo mi hermano perece de hambre, de cualquier necesidad allá afuera cuando yo puedo suplir, sino que yo debo poner a disposición de mi hermano, que también es criatura, que es creación de Dios, lo que yo tengo para que éste pueda también servirse de lo que yo tengo y pueda subsistir. Así que me ayuda en contra del egoísmo. ¿En qué otra dirección me ayuda? Bueno, nos ayuda a comprender la naturaleza amorosa de Dios. ¿Y cómo comprendemos esto? Bueno, Dios es amor, dice 1 Juan 4:8. Pero para que Dios sea amor, para que Dios ame, tiene que haber un objeto de amor. O sea, para que Dios ame, tiene que haber algo a lo cual Dios amar. Uno no puede decir que ama si no hay nada a que amar. ¿Cómo yo puedo decir que amo a mis hijos si no tengo hijos? ¿A qué hijos voy a amar? Ahora bien, antes de Dios crear al ser humano, antes de Dios crear todo el universo, ya existía Padre, Hijo, Espíritu Santo. Existían los 3 coeternos, que cada uno es eterno en sí mismo, no depende del otro para la eternidad. Y estos 3 vivían bajo la ley del amor. Por eso Dios ha amado desde siempre, porque siempre ha tenido a quien amar. Cuando crea al ser humano, simplemente manifiesta a su creación ese amor que ya siempre le ha caracterizado, porque él siempre ha amado. Así que la Trinidad me ayuda a mí a entender que aunque Dios, que antes de Dios haber creado todo, ya Dios amaba. ¿Por qué?
porque amaba al Hijo y amaba al Espíritu Santo que le acompañaba. El Espíritu Santo amaba, ¿por qué? Porque amaba al Padre y amaba al Hijo que le acompañaban. Jesús, el Hijo, amaba, ¿por qué? Amaba al Padre y amaba al Espíritu Santo que le acompañaban como personas coeternas. Así que Dios siempre ha amado. La deidad, la Trinidad me enseña a amar. Por último concepto. La Trinidad me ayuda a comprender mejor el matrimonio. Cuando Dios dice en Génesis 1, Génesis 2, cuando Dios crea al hombre y entonces crea a la mujer y le dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. ¿Cómo es que yo, que soy un hombre, que tengo artículos de hombre, me uno a mi esposa, que es femenina, que tiene órganos femeninos, y llegamos a ser una sola carne? Es la idea que Dios quiere presentar, de que a pesar de que seamos diferentes, a pesar de que tengamos y cumplamos funciones diferentes, podemos unirnos en un mismo propósito y llegamos a ser uno en actitud, llegamos a ser uno en pensamiento. En casa no hay dos sueldos, en casa hay un sueldo. En casa entra lo que cobra mi esposa, lo que yo cobro, y eso lo juntamos y con eso pagamos todas las cosas de la casa, y lo que queda nos sirve a nosotros para nuestras diferentes responsabilidades, nuestras diferentes necesidades, pero somos un sueldo, somos un matrimonio, somos una pareja, y esto nos ayuda a entenderlo, el concepto de Trinidad. Amados hermanos, el concepto es súper amplio, hay mucha tela por donde cortar, pero el tiempo se agota. Así que yo lo voy a dejar aquí porque sé que probablemente habrán algunas preguntas que tenemos que responder, pero váyase con la idea de que tanto Jesús como el Espíritu Santo y Dios, cada uno son Dios en sí mismo. Reitero el concepto de Dios de Génesis, Elohim, y esa palabra es sinónimo de Dios en plural, o sea, que abarca tanto a Jesús como al Espíritu Santo y al propio Dios. El término Dios, si lo sacamos del Génesis, de esa palabra Elohim, es un término plural. Así que hace referencia a más de un ser que se llama Dios. Tiene diferentes atributos. Está Dios como amor, está Dios como sustentador, está Dios como benefactor. O sea, hay múltiples atributos de Dios que se presentan en cada una de las tres personas de la deidad. Pues, mis hermanos, vamos a orar. Inclinemos el rostro. Eterno Dios y Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y por la eternidad. Estamos agradecidos, oh Dios de amor, de la oportunidad que nos das, a pesar de que nosotros somos seres imperfectos, seres finitos, con una mente muy limitada, nos das la capacidad de participar contigo de la salvación nuestra, pero también la salvación de otros. Gracias, oh Dios, porque pudiendo haber elegido a los ángeles para una obra tan especial, tan solemne, tan sublime, nos elegiste a nosotros. Nos permites participar contigo del plan de salvación para que otros puedan encontrarse contigo y moren por la eternidad en las moradas que tú has preparado. En esta hora, oh Dios de amor, oro para que todo el distrito de la redención sea prosperado, sea bendecido bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Oro, oh Dios de amor, para que tú acompañes al pastor Wilmore en sus funciones directivas en este distrito, que a él y a su familia tú le capacites cada día para que puedan ser entes de bendición, de salvación para aquellos que le ven como ejemplo. Oro por cada dirigente de este distrito para que tú sigas dando la fuerza, para que sigas dando la sabiduría de echar adelante a este grupo de hombres, mujeres y niños que se prepara para el encuentro contigo. Oramos, oh eterno Dios, para que la gran verdad que has fijado en nuestra mente no sea arrebatada por el enemigo de las almas,
sino que tú nos des la capacidad de atesorarla en nuestros corazones y de practicarla cada día para nuestra salvación, pero también la de aquellos que nos rodean. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén.